Ya, listo. Entonces, retomando un poco, mis queridos estudiantes, quiero mostrarles dentro de la plataforma, como ustedes pudieron ver, ya se les refleja una nueva aula en donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre el proyecto para la evaluación sumativa final 2. Como ustedes pudieron ya revisar la plataforma, seguramente las actividades iniciaron, perdón, la semana anterior. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que hay semana a semana diferentes actividades que finalmente a ustedes les ayudará a poder completar el proyecto final de la evaluación sumativa, ¿ya? A pesar de que yo no tengo asignados estudiantes de cuarto semestre para dar tutoría, sin embargo, ustedes tienen también tutoría de otros docentes, me gustaría que al final de las clases, o bueno, también mientras vamos revisando las clases y vamos revisando los temas que ustedes tienen para poder conformar el criterio de evaluación de este proyecto respecto de esta asignatura, ustedes pueden hacer todas las preguntas y yo también les voy a puntualizar qué cosas se van a tomar en cuenta para poder realizar ese proyecto, ¿sí? Y es por eso que quiero compartirles un ratito pantalla. Vamos a compartirlo brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero mostrarles cómo es que está estructurado, ¿de acuerdo? Ustedes ya pueden ver dentro de la plataforma, ¿no es cierto? Ya revisaron que semana a semana tienen diferentes actividades, que pueden revisar incluso las actividades por asignatura, así también pueden reconocer los grupos de trabajo con los diferentes integrantes, ¿de acuerdo? Y ustedes serán también los encargados de designar o bueno, él o la coordinadora. Pero brevemente, ustedes tienen en la parte superior donde la plataforma indica formato del proyecto y tienen un documento adjunto. Aquí espero que ustedes también ya lo hayan revisado, pero tienen todo lo que está en la plataforma y todo lo que se va a ir programando semana a semana, ustedes lo tienen en este documento, ¿sí? Para que puedan revisarlo puntualmente. A ver, se me fue. Ya, es este documento de acá. ¿Qué tenemos aquí? Los detalles del proyecto. Como ustedes pueden revisar, este proyecto se llama Estrategias Comunicacionales y Narrativas Periodísticas Emergentes para la visibilización crítica del desempleo y la pobreza en contextos de crisis socioeconómica. Y el título del proyecto es La comunicación y el periodismo, nuevas alternativas para visibilizar y enfrentar el impacto del desempleo y la pobreza. Así, dentro de las asignaturas que participan en este proyecto está teoría de la información y las redes sociales, por lo que a pesar de que ustedes no tengan tutoría conmigo, vamos a ir y yo voy a ir haciendo hincapié en diferentes aspectos que a ustedes les servirá para desarrollar esta evaluación sumativa final. Aquí tienen ustedes puntualmente qué es lo que van a realizar, ¿sí? Y específicamente cuál va a ser el producto final. En el caso de los cuartos semestres, es una revista integral multimedia. En este sentido, el diseño de la entrevista, ustedes pueden construirlo dentro de diferentes plataformas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sugerimos incluso que puedan ser, déjenme ver dónde les colocamos. Aquí está. Puede ser, por ejemplo, Adobe Spark, que les permite realizar sitios web, ¿no es cierto? Que ustedes pueden constituirlo como una revista tipo blog en donde ustedes van a subir los diferentes contenidos. Canva es una alternativa, pero realmente siento que tiene un poco de límites, ¿sí? Pueden revisar los diferentes tipos de plataformas o Flickr, que son plataformas que permiten constituir web, ¿sí? Es decir, ustedes van a trabajar en esta revista digital integral a través de diferentes productos finales que van a integrarse en esta revista. Por eso se denomina revista integral multimedia. Principalmente la forma, pero no así el diseño, lo trabajarán dentro de mi asignatura, ¿sí? Vamos a revisar entonces.
para cada detalle ustedes tienen las diferentes asignaturas y seguramente los y las docentes con las que ustedes tienen clase irán haciendo puntualizaciones respecto de los criterios que se van a colocar dentro de esta evaluación sumativa a partir del desarrollo de sus propias clases, ¿sí? Sin embargo, es importante que podamos asimismo revisar en el caso de la asignatura de TIRS, específicamente el criterio de evaluación. Cada asignatura tiene un criterio de evaluación. En el caso de TIRS es el diseño de la estrategia multiplataforma integral. Ojo, porque al ser un diseño de una revista, ustedes tienen diferentes plataformas. Por ejemplo, en el caso de que vayan a realizar, va a ser, quiero que tengan en cuenta y que imaginen como un medio de comunicación pequeñito, ¿sí? Una revista. Ustedes le van a poner el nombre, ustedes van a crear el logo, ustedes van a establecer el diseño del sitio web y van a subir allí diferentes productos comunicacionales que tienen que ver con los contenidos de las otras plataformas, pero que nosotros en esta asignatura desarrollaremos la estrategia para la creación de esta revista. ¿Sí? Y entonces dentro de esta revista se colgarán diferentes productos comunicacionales, sean videos en formato de reportaje, sean podcasts solamente en formato de audio, sean reels, ¿no es cierto? O TikToks, pero que al final se integren en esta revista, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea un poquito de revisar cómo las dinámicas comunicacionales, ¿no es cierto? Desde las teorías de la información de Shannon y Weber, que son bastante rígidas, hasta cómo las teorías de las redes sociales con esa dinámica eh, de retroalimentación, etcétera, pueden ir conformando estas nuevas estrategias multiplataforma que ya son propias de las teorías de las redes sociales, es decir, de las teorías más tecnológicas de la comunicación, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. ¿Sí? Además, para esto también, además de la rúbrica y los criterios de evaluación que ustedes tienen colocadas en la parte superior de la evaluación, también se realizarán como las tareas colectivas que ustedes ya realizaron en la tarea 2, que ustedes podrán tener una heteroevaluación, es decir, que entre, no. Esta es la calificación del 75% que corresponde a los docentes, la autoevaluación, que es la calificación que ustedes se generan a partir de su propia participación y cuál es la cual consideran ustedes que merecen de acuerdo a su participación en el proyecto. Y finalmente la coevaluación, que es la que ustedes creen, consideran más que creer, ¿sí? Consideran que es la calificación que corresponde a cada integrante del grupo, ¿sí? Y entonces, bueno, ustedes pueden ver que de acuerdo a cada asignatura tendrán diferentes herramientas, ¿sí? Pero vamos a ir revisando ya específicamente a partir de la matriz de actividades por semana y de acuerdo a la actividad correspondiente a cada asignatura. Si ustedes tienen una actividad puntual, por ejemplo, en la semana 5, que fue la semana anterior, ustedes tenían el determinar el público objetivo, etcétera, pueden realizar sus preguntas en clases para que no tengan dificultades más adelante al poder ir trabajando en el proyecto en general. ¿De acuerdo? Como les mencionaba antes, podemos tomarnos unos 10 minutitos al finalizar de la clase para que ustedes puedan hacer sus preguntas en torno a mi asignatura. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Ninguna. Ya. Tiffany, Buenas noches, profe. Profe, yo quisiera saber cómo van a calificar este proyecto final, profe. a partir de una rúbrica, ustedes pueden ver acá que están los criterios de evaluación, así como colocamos las rúbricas para las tareas ordinarias, ustedes tienen aquí la rúbrica de evaluación. Estos son los criterios y de allí, por supuesto, existirán niveles de desempeño, dependiendo de cuál fue su capacidad comprensiva, pongámoslo de manera genérica, máxima, media, baja, y así iremos colocando la calificación. ¿Quedó claro, Tiffany? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Ya, ok. Listo. Entonces, adicionalmente, a ver, voy a compartirles también pantalla de la plataforma porque esta semana asimismo tenemos dos actividades que realizar en esta asignatura. Estamos en la semana 6. Ustedes tienen allí, a ver, déjenme compartirles nuevamente. Caramba. Ya. Tienen aquí dentro de la plataforma de la semana 6, ¿no es cierto? Primero la guía de la semana, como ustedes saben, voy a ir solamente a lo puntual, que es el foro de la unidad 1 sobre 20 puntos, ¿sí? Recuerden que para realizar el foro, ustedes tienen que ver la videoclase que ya está colocada aquí dentro de la plataforma desde el día de hoy, ¿sí? Tienen la oportunidad de participar hasta este domingo 18 de mayo hasta las 23:59. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? El semestre anterior, no sé si ustedes recuerdan, pero estaba habilitado el foro para que se conteste durante 3 días, es decir, lunes, martes y me parece que hasta el miércoles. Sin embargo, este semestre nuevamente hemos retomado que los foros puedan contestarse durante toda la semana. Sin embargo, ¿cuál es la característica? Ustedes tienen aquí las instrucciones claras y concisas. Tienen la pregunta dentro del foro, pero adicionalmente tienen la pregunta dentro de la videoclase. ¿Por qué la colocamos en los dos lados? En la videoclase porque hacemos un desarrollo desde donde ustedes pueden tener esta perspectiva para poder contestar esta pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, como requisito es que ustedes revisen la videoclase, miren, escuchen con atención y tomen nota de lo expuesto en esa videoclase. Continuamos y van a escribir su intervención que debe ser original. Debe expresarse de manera clara y coherente y también deben emitir opiniones sobre esta pregunta. ¿Sí? No es que solamente es una respuesta de acuerdo a tal autor, el autor dice esto, el autor dice lo otro, sino que también debe estar su forma crítica de responder a esa pregunta. ¿Sí? Deben también, por supuesto, citar, porque se necesita bases para responder este tipo de preguntas, deben citar al menos un autor relevante sobre el tema que hemos abordado en ese videoforo y al cierre de su argumentación deben ubicar la respectiva referencia bibliográfica. Aquí, ojo, porque ustedes pueden ver que la tarea número 1 está calificada y hay varias personas que tienen bajas calificaciones, ¿sí? Ustedes ya pudieron ver y créanme que me preocupa que no saben citar y no saben referenciar. Y ya deben saber, sí, ese asunto, que entiendo es una cosa más de forma que de fondo, pero es algo que también tiene peso dentro de su calificación. Entonces, revisen para todas las tareas, para todas las actividades que ustedes tengan, revisen con mayor minuciosidad las instrucciones, ¿sí? Coloquen una cita, que las citas se colocan dentro del texto, es decir, tal autor en tal año dijo lo siguiente, incluso a veces en tal obra, ¿sí? O en tal conferencia dijo lo siguiente, y al final ustedes colocan el autor, el año, el título del documento, si es que se requiere URL o el DOI, etcétera, ¿sí? Eso es una referencia. Revisen, ahorita no vamos a poder desarrollar eso porque ya debieron también conocer ese asunto. Lo siguiente es que obligatoriamente deben leer la participación en el videoforo de uno o más compañeros o compañeras. ¿Por qué? Deben hacer al menos 2 réplicas, ¿sí? Y deben expresar una contrarréplica. Y aquí también es importante porque esto nos ha pasado en los anteriores semestres. Las respuestas a sus compañeros o compañeras que son muy genéricas como sí, compañero, todo bien, o muy bien tu comentario, opino lo mismo, estoy de acuerdo, o cosas similares no van a ser consideradas como calificación. Es decir, que no van a tener una puntuación, simplemente no se calificará. Por eso es importante que ya puedan empezar a participar desde hoy en el foro, porque necesitan sus compañeros y sus compañeras ir generando estas réplicas y contrarréplicas dentro de sus participaciones.
¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta esto. En el caso de las citas y las referencias, deben utilizar ustedes las normas APA, séptima edición. Y además, les recomiendo, ustedes pueden ver también la rúbrica dentro de la plataforma, que en este caso se ha planteado una rúbrica tigre. Ustedes ahí les sugiero más bien, para no quedarnos mucho tiempo aquí, que la revisen con mayor detenimiento para que sepan qué es lo que se va a evaluar en su participación en el foro. ¿De acuerdo? Ya está activa la plataforma, vayan participando, vayan generando réplicas con sus compañeros y compañeras. Eso es lo que tenemos para esta semana. Por favor, pongan mucha atención porque en esta asignatura, como ustedes pueden darse cuenta, no tenemos mayor número de actividades, como tal vez sí en otras asignaturas. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas, o alguna novedad rápidamente sobre sus tareas? Espero que hayan podido revisar que fueron calificadas, las primeras. Las grupales aún no. ¿No? Ok. Entonces avanzamos con la clase de hoy. Permítanme compartirles pantalla. Con ustedes nos quedamos ya. Ya. Con ustedes nos quedamos en el inicio de la revisión de este segundo documento que está dentro del compilado. Este se denomina, déjenme ponerle pantalla grande, ya. Este se denomina redes sociales como herramientas de comunicación entre públicos, endorsement marketing como forma de publicidad. Por favor, les recuerdo nuevamente, no apaguen sus cámaras durante la videoconferencia, porque implica en su asistencia, ustedes saben. Listo. Este documento fue desarrollado en el año 2021 y es de Jiménez y Concha, estos dos autores importantísimos. Y aquí ya vamos a empezar a conversar, digamos, partiendo de la reflexión en donde veíamos, incluso ustedes tienen un recurso complementario que deben verlo dentro de la plataforma, en donde se inscriben diferentes características sobre las teorías de las redes sociales, su nacimiento, su desarrollo, desde dónde parte todo lo que conocemos hoy, ¿sí? Revisábamos la anterior clase que la primer red social fue Six Degrees, una red social incluso basada en una teoría en la que normalmente se logra explicar que las personas estamos conectadas con otras personas o con todas las personas a nivel del mundo a partir de 6 diferentes personas. Es decir, como a modo de redes sociales, todos y todas estamos conectados y conectadas, ¿sí? Y entonces, todo esto que conocemos en la actualidad como redes sociales, aparte, digamos, de el conocimiento de una red social como este tejido social, ¿sí? A partir de eso, trasladado a lo tecnológico y lo digital, se transforma en estas plataformas de intercambio de mensaje y de interacciones entre los diferentes sujetos. Y es por eso que partimos de revisar esa teoría de las redes, ¿sí? Para poder revisar específicamente cuáles son las dinámicas dentro de las plataformas que hoy conocemos como redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, etcétera, ¿sí? Y es por eso que definimos y tenemos que también revisar las características de las redes sociales. Me van a ayudar ustedes con la lectura para yo no aburrirlos y luego vamos haciendo reflexiones. Vamos, por favor, con Natasha, ayúdanos con la lectura de este párrafo. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Las redes sociales como herramienta de comunicación entre públicos. Endor Endorsement marketing como forma de publicidad. 2021, Jiménez y Concha. Definiciones y características de las redes sociales. Son plataformas digitales diseñadas para facilitar la interacción entre individuos, grupos e instituciones. Operan mediante nodos, usuarios o cuentas conectados por vínculos relaciones o interacciones, formando estructuras dinámicas que evolucionan con el tiempo.
Bien, les hago una pregunta. ¿Qué son los nodos? Para que comprendamos la dinámica. Nadie, ya. A ver, de manera gráfica quiero mostrarles, ¿ya? Nos referimos a nodos cuando hablamos de estos puntitos. Hablemos de individuos cuando hablamos sobre nodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen súper clarita respecto de esto. ¿Ya? Tenemos diferentes nodos, ¿sí? Que, como bien nos mencionaba el texto, pero déjenme ver el texto, ya. Los nodos que en la actualidad puede ser cada usuario o cada cuenta, ¿sí? Que a la vez a través de relaciones o interacciones que terminarían siendo estos palitos que ayudan a conectar a esos nodos, ¿no es cierto? Es decir, se van generando a través de esos nodos y las relaciones o las interacciones que se tienen entre ellos, las redes sociales o estos tejidos sociales, ¿de acuerdo? Esta es como una forma gráfica en la que buscan explicar los autores cómo funcionan las redes sociales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de esta plataforma que revisábamos la clase anterior, que son los nodos en Six Degrees, vamos a ver, miren, cómo las personas están conectadas, ¿sí? A través de 6 personas, ¿no es cierto? A nivel del mundo, ¿de acuerdo? Revisen incluso, yo les coloqué también dentro de la plataforma, déjenme revisar en la semana anterior, semana 5. Ustedes tienen aquí la historia de la primera red social que es Six Degrees y que habla de esta teoría. Y adicionalmente, en la semana 6, que es de esta semana, específicamente el análisis de la historia de las redes sociales, pero no de las redes sociales como las plataformas que conocemos ahora. Déjenme compartirles nuevamente pantalla. Bien. Entonces, hablamos de esas relaciones y de esos nodos que van conectándose a través de las redes sociales o las plataformas digitales de las que sí hablamos ahora, estructurando estas diferentes dinámicas y evolucionando incluso la forma en que se relacionan las personas. Antes habría sido poco imaginable poder conectarnos en segundos con otra persona a nivel del mundo, ¿sí? Pero a la vez que va cambiando la tecnología, también se va transformando la forma en que se comunica la sociedad, ¿sí? Y el mundo en general. Bien, entonces vamos a revisar el subtema 2.1 nuevamente, pero otra vez, más bien a través de la visión de estos dos grandes Jiménez y Concha. ¿Sí? Este subtema 2.1 son los fundamentos de las redes sociales como fenómeno de interacción, ojo, social y tecnológica. Ahí les pregunto, ¿por qué en la clase anterior hablábamos de que es una evolución entre lo social y lo tecnológico? Acabé de mencionarlo, pero quiero escuchar sus reflexiones también. Tiffany, oh, perdón, Madeleine. Profe, una disculpa, ¿podría repetirme, por favor? Lo que pasa es que mi bebé se levantó y estaba llorando. Madeleine, la pregunta es, ¿por qué hablamos de esta evolución de la tecnología en dos ámbitos, digamos, entre la interacción social por un lado y la tecnológica? Em, o sea, podría ser porque los dos están ligados, ya que obviamente tenemos interacción social, así sea mediante lo digital y lo tecnológico, o sea, está incluido ahí mismo. Bien, bien, Madeleine, ¿por qué? Sí. Creo que yo les mencioné en algunos otros momentos cómo es que nuestra dinámica de relacionarnos no solamente, ¿ok? Con las personas a través de las plataformas digitales, sino también, por ejemplo, a través de, no sé, se me ocurre, estamos
viendo televisión en una plataforma de streaming y a la vez estamos chateando con una persona a nivel del mundo y a la vez estamos tal vez conversando con nuestra mamá, ¿ya? Y es decir, esto va cambiando también la dinámica en que vamos evolucionando como sociedad comunicándonos, ¿sí? Porque estamos sobreestimulados a través de las diferentes plataformas y herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dicen los autores es que la historia de la humanidad está profundamente vinculada con la evolución de la comunicación desde los orígenes de la comunicación, ¿sí? En donde el lenguaje verbal era lo que funcionaba como manera de comunicación y que no daba paso, por ejemplo, para una comunicación de generación en generación, o por lo menos no tan certera como la que tenemos hoy, de tener, por ejemplo, libros o incluso las primeras formas de registrar los eventos de la historia de la humanidad, como fueron los jeroglíficos, ¿no es cierto? Y luego la prensa escrita, la radio, la televisión, hasta llegar al día de hoy a través de estas herramientas digitales, ¿sí? Y entonces, mientras va evolucionando la historia, asimismo va evolucionando la comunicación a través de la tecnología de la comunicación. ¿Sí? La comunicación incluso ha sido el motor de la organización social y del progreso cultural. Ojo, porque también a través de este rompimiento de los muros geográficos se ha logrado un intercambio cultural enorme a nivel del mundo. Es por eso que hoy, por ejemplo, utilizamos palabras como, eh, bueno, ahorita no se me viene a la mente, pero utilizamos modismos mexicanos, por ejemplo, ¿sí? Por ese consumo importante de contenido desde México, ¿sí? O también revisamos otras luchas a nivel internacional, como el Black Lives Matter, que revisábamos el semestre anterior, que ayudan también a dar a marcar un hito en la historia y a generar también a modo de ejemplo revoluciones que se pueden dar a través de las plataformas digitales, así como dentro de los territorios, ¿de acuerdo? Y es por eso que en este subtema exploramos el tránsito de la comunicación primitiva, es decir, hablaremos, ¿sí? Desde la comunicación desde el Homo sapiens hasta el máquina o máquina sapiens, ¿sí? La evolución de la comunicación desde las primeras formas de interacción verbal en los Homo sapiens hasta los sistemas actuales, como incluso los que se han desarrollado a través de la inteligencia artificial, como los conocidos como máquina o máquina sapiens. ¿Sí? Bien, entonces revisamos cómo fue la comunicación primitiva, es decir, para decirlo de alguna forma, he colocado aquí el Homo sapiens comunicador, que era lo que pasaba al inicio de la historia. La especie humana empieza a tener la necesidad de comunicarse para la supervivencia. Es decir, no es que se decían noticias, hoy sucedió esto, hoy sucedió lo otro, sino de que era la comunicación una herramienta para sobrevivir, para organizarse, para ir a la caza, para la pesca, para luego, ¿no es cierto?, a través del tiempo, para la agricultura, para mantener diferentes estructuras ya sociales y políticas, ¿no es cierto? Pero van compartiendo conocimientos sobre el entorno y los peligros, es decir, realmente es para sobrevivir, ¿sí? Luego, a través de esta comunicación y su evolución, van también desarrollándose los lazos sociales que permiten la cooperación de las comunidades, es decir, no es un intercambio únicamente de información de individuos o de personas individuales, sino que a la vez la comunicación también logra generar una confluencia, ¿sí? Para poder generar este tipo de conocimientos primarios, ¿de acuerdo? Y entonces surgían las primeras narrativas que dan forma también a las culturas primitivas, que incluso es el conocimiento que les mencionaba anteriormente, que van pasando de generación en generación.
¿sí? Y la transmisión del conocimiento era limitada. Ojo, la limitación parte de que la memoria humana es, incluso ahora, ¿no es cierto?, con tanta información que tenemos todo el tiempo en todos los espacios, la memoria es frágil, ¿sí? Y la información, y creo que también les puse el ejemplo, va pasando a modo de teléfono descompuesto de generación en generación en esta época, en donde como solamente la palabra hablada era la que ayudaba a comunicarse, no habían registros en piedra, aún no habían papiros, aún no habían herramientas que permitan la permanencia de la información, ¿no es cierto? Entonces, la memoria juega un papel importante aquí, pues la información que se va pasando de incluso, ni siquiera solo de generación en generación, sino de comunidad a comunidad, se va perdiendo debido a que hay un alcance restringido, tiene el límite de que hay un alcance restringido y además que no es permanente, pues no hay algún documento o algún elemento físico que ayude a tener fija la información o a darle permanencia a la información. ¿Qué sucede después? Las primeras revoluciones tecnológicas de la comunicación, ¿sí? Las primeras comunidades lograban establecer una comunicación ya con permanencia a través de la escritura en los años 3200 antes de Cristo, ¿sí? Y esta invención de la escritura permite ya registrar la información y superar esta limitación de la memoria oral, ¿sí? De tener en la cabecita de los Homo sapiens esta información y que mucha información seguramente se perdiera. Y es por eso que se establecen estos sistemas más complejos de administración y leyes, ¿sí? A través del establecimiento de la escritura. En primer lugar, la primera escritura que surgió, más que escritura, el primer alfabeto fue el de los sumerios, ¿sí? A través de la cultura cuneiforme en tablillas de piedra, ¿sí? De allí, lo anterior no son datos menores, por ejemplo, los jeroglíficos, que son dibujos, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya el primer abecedario que logra establecer la escritura a través de la historia es esta escritura cuneiforme. Bien, ahora, la escritura también transforma la manera de la comunicación en los entornos sociales, ¿sí? Socioculturales. Aparecen bibliotecas, ¿sí? Incluso a través de la historia han aparecido diferentes espacios para el archivo o registro de la información que ayuda a mantener también la historia viva, ¿sí? Aparecen las bibliotecas, existen los textos religiosos, ¿no es cierto? Los tratados políticos, marcando un inicio y también es importante reconocerlo como hito, la invención de la escritura, a través de la historia, comprendiendo que permite, ¿no es cierto?, la apertura o el inicio de estas civilizaciones avanzadas. ¿Qué sucede luego? La invención de la imprenta, que es un dato no menor. ¿Por qué? Porque en el caso de la escritura, sean los papiros, sean las tablillas de arcilla, sean la piedra, etcétera, no eran unos medios de comunicación masiva y que incidían en la opinión pública, pues no podían o normalmente no se repartían. En el caso de la imprenta, al poder generar una producción masiva, también se podía generar una difusión masiva. Normalmente esta difusión también tenía un límite, no así como en la actualidad con las redes sociales, que la difusión es tremendamente masiva, ¿sí? Sin embargo, la imprenta desarrollada de mejor manera por Gutenberg, él no fue el que inventó la primera imprenta, pero él sí desarrolla la imprenta de tipos, que son estas letritas colocadas en cajitas para lograr escribir textos largos y generar diferentes copias, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A través de esta impresión masiva de periódicos, Gutenberg logra democratizar la producción de libros, de periódicos, permitiendo ya una amplia distribución de ideas,
¿sí? Ya la distribución de la información no es limitada. Sin embargo, aún sí existen diferentes niveles de límites. Por un lado, en ese momento de la historia, en los años 1400 después de Cristo, ¿qué sucede? ¿Cuál era el contexto? No todas las personas podían acceder a la educación, por lo que un importante porcentaje de personas eran analfabetas y no podían consumir el contenido de los libros, de los periódicos, etcétera. Y asimismo, la imprenta genera diferentes efectos socioculturales. ¿Qué sucede? Que va facilitando también los movimientos como la Reforma Protestante. Incluso en la actualidad existen los panfletos. ¿Han escuchado ustedes qué son los panfletos? No me digan que no, por favor. Ya, son un tipo de volante, de hojita volante. Saben que es una hoja volante, ¿cierto? A ver, Jinso, vamos. Si no estoy, Marco, es Alicia, buenas noches. Buenas Es noches, cuando Jinso. justamente usted mencionó, hacen tipo volantes, pero con alguna noticia eh, distorsiva ante alguien y la van y la dejan en cualquier lugar. De A ver, pronto, porque me acuerdo siempre que saben decir, digamos, cuando están en campañas. En alcaldía. Dice, no, dejaron botando panfletos en tal lugar, pero obviamente con notas destructivas hacia la otra persona ya, o no hacia otro candidato. necesariamente, Jinso. Vamos, Ya. Pablo, yo veía que decía, cuando Jinso estaba contestando, Pablo decía, no, no, Jinso, que es un panfleto, Pablo. O sea, buenas noches, profesora, compañeros. Me refería a la, ¿cómo se llama? Hoja volante que decía. ¿Me Ya, escucha? desarrolla un poquito. Sí, claro, Ya. te escucho. Por ejemplo, la hoja volante yo tengo entendido que son un anuncio o una información que se va propagando de poco a poco. Ya. Por ejemplo, se entrega así a las personas que se encuentran en la calle, se le va entregando unas hojas volantes. O más que todo así como tipo propaganda, sino que escrita, así casi. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si estoy bien o estoy mal. Ya, va por ahí, Pablo, ¿sí? A ver, ¿qué son los panfletos? Espero que tal vez ustedes en algún momento hayan asistido a una movilización. Ejemplo, la movilización del 1 de mayo que acaba de pasar, ¿sí? Que es el Día del Trabajador. Allí los trabajadores reparten entre los asistentes panfletos u hojas que tienen un fin político, ¿sí? La hoja volante es un nombre genérico, pero que principalmente se enfoca en lo publicitario. ¿De acuerdo? Entonces estamos publicitando, ¿no es cierto? Por allí uno va caminando por la calle y le reparten panfletos, no, no panfletos, hojas volantes sobre Campero y sus promociones, se me ocurre, sin querer promocionar, ¿ya? Pero en el caso de los panfletos, son las hojas volantes que tienen un fin de generar incidencia en la opinión pública, conciencia política, ideológica, etcétera. Por ejemplo, les mencionaba un ejemplo, es la marcha del 1 de mayo, en donde suelen incluso los trabajadores crear manifiestos, es decir, su perspectiva y sus pedidos al gobierno, ¿no es cierto? Incluso las denuncias en estos casos sobre la explotación laboral, sobre la falta de derechos laborales, etcétera. Es decir, suelen ser sí muy agresivos, pero suelen tener contenido político de demanda. Eso es lo que pasó con la invención de la prensa, ese es el impacto sociocultural que tuvo la prensa. Por ejemplo, reformas protestantes, ¿sí? Y la ilustración incluso, promoviendo así
ya la alfabetización y a la vez a través de estos panfletos el pensamiento crítico, es decir, que la sociedad tenga a través de la perspectiva de los trabajadores, por ejemplo, también otro pensamiento distinto, ¿sí? Y no vaya tal vez con la corriente hegemónica, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los panfletos, chicos y chicas. ¿Qué sucede luego con la difusión de los medios masivos del siglo XX? Espérenme que ahí no los veo. Quiero verlos. Ya. Bien. Entonces, ¿qué sucede después de esta construcción o difusión mayor de información a través de la prensa escrita? En el siglo XX, desde 1920 aproximadamente, empieza a existir la radio, la televisión y el cine, ¿sí? Es decir, la comunicación tecnológicamente va alcanzando otras herramientas a través de la evolución tecnológica, ¿sí? Y a través de este tipo de herramientas o medios de comunicación ya se establece una escala de comunicación a nivel global, ¿sí? Incluso todavía tienen límites, ¿sí? Y el límite mayor de los medios de comunicación tradicionales es la falta de inmediatez, ¿sí? Es por eso que la distribución de contenidos o de información a nivel global, anteriormente, por ejemplo, pasaban una película, se me ocurre cuando estamos hablando del cine, en Europa y varios meses después llegaba a Latinoamérica, ¿sí? Es decir, esa es la característica de la evolución de estos medios masivos de información que empiezan a ser los primeros medios masivos de información en el siglo XX. ¿Cuáles fueron esos efectos socioculturales que se van creando nuevas narrativas y narrativas colectivas incluso? Cuando luego de la prensa y el periódico, ¿no es cierto?, a partir del uso de la prensa, se crea la radio, ya existe una nueva dinámica social. ¿Cuál es esa dinámica social? Que asimismo no todas las personas podían acceder a comprar un aparato tecnológico para escuchar las noticias, las radionovelas, los programas de entretenimiento, los programas musicales. Y lo que hacían era tener una nueva dinámica social a través de el vecino que se compraba la radio y todos los vecinos asistían, ¿no es cierto?, en comunidad a informarse, a escuchar las noticias, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, que también se rompe este asunto de que si no aprendiste a leer y escribir, ahora también por medio de la radio y la televisión puedes informarte, porque es algo sonoro. Ya no necesitas leer y escribir, ¿de acuerdo? Entonces también allí lo cultural, es decir, a través de esto, ¿no es cierto? Miren, se dan narrativas colectivas, ideologías compartidas y consumo cultural masivo. El consumo cultural me refiero a contenido cinematográfico, musical también en ese momento, ¿no es cierto? Y a estas ideologías compartidas también me refiero a que sobre todo a partir de la invención de la radio, que fue justo entre las guerras mundiales, lo que sucede es que la radio sobre todo se utilizó para ideologizar. El mundo ya estaba dividido en la Segunda Guerra Mundial, en un bando con la URSS y otro bando con Estados Unidos, ¿sí? En donde teníamos, e incluso hasta la actualidad, existen vigencias o rasgos también de esta división, comunismo y capitalismo, ¿sí? Sin embargo, las herramientas, estos medios masivos del siglo XX, fueron utilizados para incidir en la opinión pública, para que incluso a partir de eso algunos países, ¿no es cierto?, por intereses económicos, ideológicos, políticos, se alinearon a la URSS y otros se alinearon hacia Estados Unidos y el mundo se dividió en dos. Es por eso que los medios de comunicación son muy importantes porque tienen esa incidencia en, eh, en también formar la opinión pública a partir de las ideologías, ¿sí? O los intereses de quienes tienen en su poder los medios en esta época de la historia.
¿Qué sucede a partir de 1980 en adelante? Se da ya un proceso de digitalización. Ojo que mientras va pasando la historia, ¿no es cierto? Lo que sucede es que no solamente cambia el medio, no es solamente que se dio la prensa, la radio, la televisión y ahora el internet, sino que el ser humano fue evolucionando desde Homo sapiens, como les indiqué antes, hasta llegar al máquina o máquina sapiens, ¿sí? ¿Qué pasa con la evolución a través de este tipo de medios de comunicación que revisábamos anteriormente? El consumo va siendo distinto. Los tejidos sociales van cambiando, sus dinámicas sociales van cambiando. Tal vez antes cada uno cuando tenía la prensa, ¿no es cierto? Individualmente leía la prensa y si quería informar al vecino que no podía comprar por A o B o no podía leer, o bien le leía o bien le entregaba el periódico. Sin embargo, a través de la digitalización de los medios de comunicación, y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que sucede es que las dinámicas sociales también cambian, el consumo cambia. Y eso es lo que debemos entender para la evaluación sumativa 2. ¿Por qué? El consumo cambia, los públicos cambian, el rol del periodista cambia, ¿sí? Con la llegada del Internet y las redes sociales, la comunicación se hace instantánea, que es algo que no tenían los medios de comunicación tradicionales, como asimismo vimos la anterior clase. Y también, como veíamos en esa crítica de las teorías de la información de Shannon y Weber, hay una comunicación multidireccional, bidireccional, o sea, más allá de la bidireccionalidad, ahora una multidireccionalidad, donde en un mismo Facebook Live, por ejemplo, está hablando un periodista, pero a la vez está comentando una persona, un migrante desde Europa, y a la vez está comentando una persona desde Ecuador y están incluso en mesas redondas y a la vez el entrevistado es de otro lugar del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, así se va generando esta vez la teoría de las redes sociales. Ya no me cachan que va cambiando la cosa, ¿sí? Comunicación unidireccional con Shannon y Weber, comunicación bidireccional, ¿sí? Por ejemplo, con Paul Watzlawick, comunicación multidireccional en el entorno de la digitalización y el uso del Internet. ¿Cuáles son los efectos socioculturales? Que surgen fenómenos como la globalización cultural. Ojo, pasaba de manera muy, muy, muy lentita con los medios de comunicación tradicionales, por eso que les digo con el ejemplo de la película que llegaba muchos meses después de Latinoamérica. Pero ahora, ¿qué sucede? Que hay otro tipo de contenidos, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿sí? De los mexicanos. Es una cultura que comparte muchas características con Latinoamérica, ¿sí? Con los diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Ecuador, a veces ustedes dicen, no sé, ahorita no se me vienen modismos mexicanos. Ustedes pueden ahí escribirme sus mensajitos, ¿ya? Pero podemos compartir diferentes características. O yo también les ponía un ejemplo que sucedió justo cuando esta agrupación, si no estoy mal, es coreana, de los BTS o BTS, se popularizaron muchísimo, ¿no es cierto? Y logramos esta intercambio cultural, es decir, ahora escuchamos K-pop en Ecuador, algo que antes no pasaba, pero no solamente escuchar K-pop, sino también conocer su cultura, algunas palabras, es decir, el idioma, su forma de ser, la forma incluso hasta de maquillarse, la vestimenta, ¿no es cierto? Y es por eso que se da esta globalización cultural. Además, y una característica no menor, que es la personalización del contenido. Ojo que esto también es importante para la evaluación sumativa 2. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos nuestro smartphone, vamos a una plataforma, hagan el ejercicio rapidito, ¿ya? A la plataforma que ustedes más utilicen, sea YouTube, TikTok, Instagram, cualquiera que ustedes utilicen. Yo voy a entrar a Instagram.
esta vez no les voy a hacer participar porque nos queda muy poquito tiempo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Les voy a contar cuál fue la primera publicación que a mí me apareció, ¿sí? La primera publicación incluso es de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Me parece porque se corta el título, pero que van a dar un curso o algo así sobre estrategias de comunicación gubernamental, ¿sí? Yo estoy normalmente pendiente de los contenidos relativos a la comunicación, a las teorías, a la facultad, a la academia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que mi contenido se va personalizando de acuerdo a mi dinámica de consumo. Como normalmente yo consumo ese tipo de contenido, a mí se me muestra ese contenido. En otros cursos, por ejemplo, me decían, profes, que yo veo tal podcast y lo primero que me apareció en YouTube fue el podcast. Y es porque esa es su dinámica de consumo, ¿sí? Y a partir de eso, de esa información, porque nosotros vamos cargando toda esa información y vamos alimentando a lo digital para que se nos muestre esa información e incluso para que utilice esa información para vendernos cosas. Ejemplo, hace poquito yo me cambié de casa, ¿sí? Y estaba buscando muebles. Y entonces de la nada me apareció esta nueva empresa que hasta ahora no conozco, que se llama ProMart, ¿ya? En donde venden muebles. Sospechosamente me empezó a aparecer muebles, a pesar de que yo lo estaba conversando, y es por eso que incluso debemos tener cuidado con estos aparatos tecnológicos, ¿no es cierto? Estamos conversando de algo y de repente ya nos aparece publicidad sobre eso, ¿sí? De eso se trata la personalización de contenido y así también el auge de los prosumidores. ¿Sabemos qué son los prosumidores, chicos y chicas? Con esto terminamos. No sé si estoy segura, pero no es la persona que produce contenido y consume contenido. Perfecto, Emily. ¿Sí? En la era digital, sobre todo con la democratización para producir contenidos, en los medios de comunicación tradicionales no es que uno iba y decía, hoy quiero hacer un programa de noticias, ¿ya? Y se metía al canal y producía su programa de noticias. Ahora, incluso muchas personas que no son periodistas pueden hacer, ¿no es cierto?, un ejercicio de reporterismo desde territorio, ¿de acuerdo? Esos son los prosumidores que a la vez que van inspirándose en contenidos, también pueden generar contenidos. Es decir, se ha democratizado el consumo de la información, pero también se ha democratizado las herramientas para crear información o para difundir información, ¿sí? Bien, hasta allí dejemos la clase, chicos y chicas, porque ya entiendo que tienen otra clase después. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta sobre la clase de hoy o estamos claros y claras? Todo bien, perfecto. Verán que me dicen bien. Ya se acerca el cuestionario de la unidad 1 y espero que les vaya muy bien. Leerán los compilados, por favor. Listo, chicos y chicas. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. No se olviden del foro, por favor. Chao, chao. Hasta luego, magíster. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Bonita noche. Muchas gracias. Y una linda noche.